sobre el hipotiroidismo congénito. Entonces acá pueden ver ustedes estos bebitos, que son unos bebés que de repente el que no los observa con mucho detenimiento puede parecerles normales, pero si ustedes los observan pueden ver este bebito, por ejemplo, tiene su macroglosia, o este bebito que tiene su hernia umbilical, miren esa carita apagada, ¿no? Inexpresiva. Entonces, ¿qué cosas serían estos bebitos? ¿Qué tienen estos pequeños? Los pequeños tendrían un hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo congénito? ¿Y por qué es importante? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo más importante que tienen que recordar es que la glándula tiroides es una de las glándulas más importantes en el cuerpo humano. Y incluso es tan importante que es la primera glándula en desarrollarse en nuestro cuerpo. En el desarrollo embriológico vamos a ver que la primera glándula en formarse es la glándula tiroides. Ella se forma alrededor de las 4 semanas desde la fecundación. Alrededor de las 4 semanas de la fecundación se forma el primordio tiroideo. Y este se va a formar a partir del primer y segundo bolsa faríngea. Y va a provocar, se va a formar a partir de esta proliferación endodérmica. Alrededor de la séptima semana se ubica entre el tercer y sexto anillo traqueal. Y se forma el istmo y los lóbulos laterales. Entonces, vamos a ver cómo la glándula tiroides se forma acá en la base de la lengua, lo que sería el agujero ciego, y posteriormente va a migrar hasta ubicarse en su ubicación habitual. Esto de aquí que se forma sería el conducto tirogloso, que posteriormente va a degenerar. Alrededor de las 12 semanas, esta glándula tiroides que ya se ha formado, a partir de las 12 semanas, ya es capaz de captar yodo y de empezar a producir coloide, incluso inicia la producción de sus hormonas tiroideas. Alrededor de las 25 semanas, la producción de estas hormonas tiroides ya está regido por la integración del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Ya la glándula empieza a producir sus propias hormonas tiroideas, pero regidos por el eje. Lo otro importante que sabemos es que en las primeras semanas, la madre, en las primeras semanas de desarrollo embriológico, la madre es la que suministra las hormonas tiroideas, que son importantísimas para el desarrollo cerebral. La madre va a suministrar hormonas tiroideas en las primeras 10 a 12 semanas para que se forme el cerebro fetal. Pero a partir de las semanas 22 y 24, el feto ya sintetiza sus propias hormonas tiroideas. Entonces, miren acá, cuando hablamos del requerimiento de yodo, vamos a ver cómo en el adulto normal, el requerimiento es de 150 microgramos día, pero cuando una mujer está embarazada o en etapa de lactancia, el requerimiento, miren cómo hasta duplica, incluso más, porque está formando el cerebro fetal. Entonces, ¿qué otra cosa es importante a nivel de la tiroides? Es recordar que las hormonas tiroideas son las que regulan el desarrollo y la función del sistema nervioso central. Recuerden eso. O sea, regulan el desarrollo y la función del sistema nervioso central. Su deficiencia va a provocar defectos en la mielinización, en la migración, en la diferenciación neuronal, con posterior retraso mental y presencia de síntomas neurológicos irreversibles. Entonces recuerden que el hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental prevenible en el Perú. O sea, si no lo diagnosticamos a tiempo o tempranamente, el niño tendrá un retardo mental de tipo irreversible. Entonces, recordemos en esta parte embriológica la regla de los 3. A las 3 semanas desde la concepción se forma el esbozo de tiroides. Al tercer mes de la concepción se forma la tiroides fetal y ya es capaz de acumular, la tiroides fetal ya es capaz de acumular yodo y de funcionar y producir sus propias hormonas. A partir de las 3 semanas después del nacimiento, el recién nacido ya ha utilizado las hormonas que provenían de su madre, o sea, todas sus reservas de hormonas maternas ya las usó, las agotó y comienza a funcionar conectado ya comienza a utilizar sus propias hormonas tiroideas. Entonces, a nivel fisiológico, vamos a ver que la glándula tiroides tiene múltiples funciones, pero aparte de formar el sistema nervioso central en el bebé, tanto en el feto como en el niño los primeros 3 años, la hormona tiroides tiene varias funciones y otra importante es la termorregulación. Entonces, ustedes que ya han hecho neonatología han visto cómo el niño al nacer pierde calor. Entonces, la hormona tiroidea tiene la importante función de evitar de lograr la termorregulación. Entonces, vamos a ver cómo el niño al nacer, el niño nace y al estar en el ambiente, lo que va a suceder es que la hormona tiroidea, la TSH, se va a disparar
para intentar que la tiroides produzca más hormona tiroidea T3 y T4 que pueda hacer, lograr una adecuada termorregulación. Entonces, el niño nace y la TSH se dispara para que se produzca más T4 y T3 y pueda el niño termorregular. Entonces, la TSH aumenta alcanzando sus valores máximos a los 30 minutos desde el nacimiento, pudiendo llegar hasta 80 o 100 microunidades por mililitro. O sea, se puede elevar muchísimo. Y luego va a ir descendiendo, llegando a valores incluso menores de 20 microunidades por mililitro hasta las 48 horas de vida. Recuerden eso, recién va a estar por debajo de 20 después de 48 horas de vida. Pero es importante esto, porque a veces apenas el niño nace, le toman un control de TSH y lo encuentran alto y dicen, hipotiroidismo congénito. No, recuerden que las primeras 48 horas hay una elevación fisiológica de la hormona tiroidea que es lo de lo normal, ¿no? Por eso que no se debe controlar la TSH todavía hasta pasado las 48 horas. Y la T3 y la T4 aumentan, ¿no? Acompañando a la TSH y van a permanecer altos todavía hasta por un mes. Entonces todavía va a ser elevado. Entonces, cuando nosotros hablamos del eje hipotálamo hipófisis tiroideo, sabemos esto lo hemos visto en sus clases de fisiología, vamos a ver que el hipotálamo produce TRH, que va a ir a la hipófisis, a la adenohipófisis, a estimular la formación de TSH. Esta TSH va a ir a estimular la tiroides a que forme T3 y T4, la T4 se transforma en T3, que es la molécula activa, y esta va a actuar sobre los tejidos blancos, ¿no? El corazón, el hígado, el hueso, el sistema nervioso central. Cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, ¿qué va a suceder? Hay un feedback negativo. Pero recordemos este eje para poder entender la enfermedad tiroidea, ¿no? Cómo la hormona tiroidea va a actuar sobre los diferentes órganos blancos, siendo lo más importante el desarrollo y la maduración cerebral. Recuerden eso, los primeros 3 años de vida el cerebro es críticamente dependiente de hormona tiroidea para su formación. Entonces, ¿cómo interpretamos? Ya teniendo presente el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, entonces lo vamos a interpretar es que si tenemos una TSH elevada, si la TSH está elevada, pero la T4 libre está normal, estamos ante un hipotiroidismo subclínico. Si más bien la TSH está elevada, pero la T4 libre está baja, entonces si está alta la de arriba, ¿no? La de la hipófisis, pero está baja la T4 libre, estamos ante un problema de índole primario. O sea, el problema está a nivel de la glándula. Y si más bien la TSH está normal o está baja, acompañada de una T4 libre normal, decimos que el problema está arriba, a nivel central, que puede ser secundario a nivel de hipófisis o terciario a nivel de hipotálamo. Entonces, vamos a ver qué puede ser. El hipotiroidismo puede ser tanto subclínico, primario por alteración de la glándula, secundario o terciario. Entonces, ya entendiendo la parte fisiológica, ¿cómo definimos el hipotiroidismo congénito? Vamos a ver que el hipotiroidismo congénito es la alteración endocrina más frecuente en el recién nacido que se caracteriza por una deficiencia de hormonas tiroideas. ¿No? Alteración endocrina más frecuente en el recién nacido, caracterizada por una deficiencia de hormonas tiroideas y debido a una disgenesia, o sea, una alteración en la estructura de la glándula, o una dishormonogénesis, o sea, sí hay glándula, pero esta glándula tiene una alteración en la función, o sea, no produce hormona tiroidea. O sea, el problema de la glándula tiroides puede ser o por alteración en su forma, su estructura, como una disgenesia, o una dishormonogénesis, alteración en su función, ¿no? Y que se presenta desde la etapa fetal o perinatal. Entonces vamos a ver que la enfermedad tiroidea es más frecuente en mujeres que en varones en una relación de 2:1 y que incluso en un estudio que se hizo en el hospital diagnóstico, actualmente el diagnóstico se da alrededor de los 5 meses. Ahora el diagnóstico es alteración de los 5 meses, casi 6, que sigue siendo un diagnóstico tardío, pero que, claro, antes era más tardío, porque hablábamos de un diagnóstico alrededor del año y medio, más o menos 18 meses. Y que estos diagnósticos cada vez es más precoz y la incidencia ha ido aumentando debido a que se han implementado programas de tamizaje, por ejemplo, en el programa neonatal de tamizaje de la maternidad de Lima, ellos reportan para el año 2003, entre el 2003 y el 2012, una incidencia de más o menos 1 por cada 1.893 recién nacidos vivos, ¿no?
Entonces, cuando vemos el hipotiroidismo congénito, vamos a ver que este puede ser de dos tipos, o permanente o transitorio. Vamos a ver que el 90% de los casos de hipotiroidismo congénito serán de tipo permanente. Y de estos permanentes vamos a ver que pueden ser primarios, que son el problema está a nivel de la glándula tiroides, puede ser secundario o puede ser periférico. Si estamos hablando del primario, el primario puede ser por una disgenesia, como dije, el 90% de los casos del hipotiroidismo congénito primario, perdón, el 90% de los casos de hipotiroidismo permanente es de tipo primario. Y de estos primarios, el 85% son de tipo disgenesias, o sea, alteraciones en la estructura de la glándula. Puede ser por una ectopia, o porque, o sea, ectopia, o sea, que la glándula, en 2/3 de los pacientes con disgenesia son por ectopias, o sea, que la glándula no está en su sitio habitual. Puede ser que lo más frecuente es que, como dije, se forma en la base de la lengua y migra hasta su ubicación habitual, pero hay 2/3 de pacientes que presentará que esta glándula no migra, se queda en la base de la lengua o se queda a nivel de oides o a veces se va hasta el mediastino, o sea, esta glándula no está en su sitio habitual. Puede ser que haya una agenesia, o sea, no hay glándula tiroides, no se formó, o una hipoplasia, que es muy pequeñita. Entonces puede ser, el 85% son disgenesias, alteraciones en la estructura, y un 10 a 15% serán de causas de dishormonogénesis, o sea, alteración en la función. O sea, sí tiene glándula, sí está en su sitio normal, sí es de tamaño normal, pero no funciona adecuadamente, no produce hormonas tiroides adecuadas, y a veces vamos a ver un síndrome raro, pero que se llama síndrome, que es el síndrome de Pendred, y vamos a ver que estos pacientes nacen con bocio, ¿no? Con un hipotiroidismo asociado a bocio e hipoacusia. En las causas secundarias, que como dije, no son frecuentes, o hipotiroidismo de tipo central, vamos a ver que va a haber un defecto de la TSH aislado, puede ser aislado, o sea, que la hipófisis no produce TSH, o asociado a un panhipopituitarismo, o sea, alteración de cualquier otro eje, ¿no? En el eje del cortisol, o el eje de la hormona de crecimiento, y también puede haber mutaciones a nivel de ATRH. Y en las causas periféricas, que son más raras, hay resistencia a las hormonas tiroideas. En las causas transitorias vamos a poder, por ejemplo, vamos a observar déficit o exceso de yodo, o ingestas de antitiroideos en la madre, o anticuerpos bloqueando el receptor TSH materno. Pero no son, como dije, el 90% son de causa permanente, y de ellos el 90% primarios, y de los primarios las disgenesias. De las disgenesias, las ectopias. Recuérdenlo en ese orden. Entonces, por ejemplo, vemos esta imagen. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que podría ser esto? Algunos dirían, no, será un mucocele, será un tumor, miren, ahí está más cerca. Esto es una tiroides ectópica. Si ustedes lo ven acá, es una tiroides que está ubicada en la base de la lengua, es una tiroides sublingual y es de las causas más frecuentes, como dije, es una ectopia, de las ectopias la más frecuente es la sublingual, ¿no? Se forma en la base de la lengua y migra. Acá no migró, no se sabe por qué. Y lo que no está en su sitio habitual empieza a crecer. ¿No? Lo que no está en su sitio habitual no funciona adecuadamente. Entonces, ¿y cuáles son las características de los pacientes con hipotiroidismo congénito? Vamos a ver que los signos clínicos no son específicos. ¿A qué me refiero? El paciente puede presentar una hernia umbilical, puede cursar con ictericia neonatal, puede tener piel seca, marmórea, puede tener hipotermia, hipoactividad, mixedema, estreñimiento, dificultad para la alimentación, fontanelas amplias, macroglosia, hipotonía, retardo del crecimiento, o sea, pobre ganancia de peso, retraso psicomotor, una fascia botagada, esta es la fascia botagada, la ven acá, ¿no? Esta es la hernia umbilical. El bocio está más asociado a la dishormonogénesis y el llanto ronco, que es tardío. Si ustedes lo miran, dirán, pero sí tiene síntomas, sí, pero son inespecíficos. O sea, un paciente puede tener estreñimiento y no ser hipotiroidismo congénito, puede ser solamente estreñimiento, sin ninguna importancia. El paciente puede tener una hernia umbilical y no tener hipotiroidismo congénito, solo tener la hernia. Puede tener ictericia, y como ustedes han hecho neonatología, saben que hay un montón de causas de ictericia, ¿no? Es que sepsis, incompatibilidad del grupo, TORCH, múltiples causas. Y la de las más frecuentes, la sepsis, la incompatibilidad del grupo, hipotiroidismo congénito es una de las más extrañas. Entonces, los signos clínicos, hipotermia, hipoactividad, puede ser por sepsis, o sea, los signos clínicos no son llamativos y no son específicos del hipotiroidismo congénito. Como no son específicos,
se han hecho bastantes estudios buscando cuáles serían los signos más premonitorios, o sea, los signos que nos podrían hacer sospechar en un hipotiroidismo congénito. Y vamos a ver que en los primeros 7 días de vida se habla de que una ictericia prolongada de más de 3 días debería hacernos sospechar que podría ser hipotiroidismo congénito. Aquellos niños que nacen con más de 4 kilos o que tienen pobre ganancia de peso o que cursan con hipotermia transitoria o que tienen fontanelas amplias, pero acá hablan de que principalmente la fontanela posterior. La anterior a veces no es tan significativa, puede ser amplia y no significar nada, pero hablan de que una fontanela posterior mayor de 5 milímetros sí debería hacernos sospechar. Entre la primera y 4 semanas de vida, la pobre ganancia de peso, el estreñimiento y la hipoactividad son de los más frecuentes. Y entre el primer y tercer mes de vida hablamos del llanto ronco, la hernia umbilical, el retraso en el desarrollo psicomotor, la macroglosia y el mixedema. Entonces quiero que miren a este paciente, este es un niño de 1 año y medio. Entonces los que ya han visto bebitos dirán, pero se ve bien chiquitito, mira, 1 año y medio no es así, 1 año y medio un niño está corriendo por toda la casa. Entonces este niño tiene 1 año y medio, nació en Puente Piedra y llegó al hospital del niño al 1 año y medio, no se sentaba, no caminaba, no hablaba. Si ustedes lo miran, quiero que lo observen, esa es la fascia abotagada. Miren su fascia abotagada. Les voy a compartir el audio para que lo puedan escuchar. La fascia abotagada, miren acá, la palidez, el cabello seco, ralo, no sin vida, la macroglosia. Escuchen su llanto. Uy, ¿no se escucha? ¿No avanza? Pudieron escuchar su llanto, ¿no? Es un llanto ronco, que no es frecuente. Aquellos que han tenido sobrinos, hermanitos, saben que un bebito llora y se escucha toda la cuadra. Entonces, este llanto ronco es un signo tardío de hipotiroidismo congénito, no se presenta de pasado el año, es tardío. Entonces, y ven ahí la fascia abotagada, vieron su lengüita grande, su macroglosia. Esos son signos que aparecen más tardíamente. El niño cuando nace sin ningún síntoma, se ve sano. Acuérdense que los primeros 3 semanas está todavía consumiendo las hormonas de la madre. Entonces puede no dar ninguna sintomatología, pero empiezan a aparecer los signos, pero de manera muy larvada. Puede pasar desapercibida. A veces solamente puede ser una pobre succión o un leve estreñimiento, que puede no significar nada, ¿no? O otras cosas, sepsis, o no falta alguna mamá que dice, algunos bebitos son así medio flojitos, no lactan, ¿no? Cuando hablamos del cuadro clínico, como decía, es inespecífico. Entonces, por eso, Letarté es un médico que acuñó un índice. Él buscó cuáles eran los signos más importantes y más frecuentes que podrían hacernos sospechar en un hipotiroidismo congénito. Y él hablaba, miren, esta es la fascia abotagada. Obsérvenla, porque es bien patognomónica. Letarté hablaba de problemas de alimentación, daba puntaje, le daba una escala de Letarté, y habla de los problemas de alimentación, del estreñimiento, de la inactividad, de la hipotonía, de la hernia umbilical, la macroglosia, la piel malmoria, la piel seca, y les daba puntaje, ¿no? De 1, 1.5 para piel seca, fontanela posterior mayor de 5, y la fascia típica, que es la fascia abotagada, daba puntaje. Y con más de 4 puntos, decía, lo más probable es que estemos ante un hipotiroidismo congénito. Blanco López es un mexicano que buscó adaptarlo un poco a la población latinoamericana y da puntajes también semejantes, igual a los problemas de alimentación, a la piel seca, la hipotonía, las fontanelas, la ictericia prolongada, la hipoactividad, la fascia abdominal, el umbilical, tan semejante, dando puntuaciones igual, diciendo que es positivo, mayor de 4 puntos. El índice que más usamos es el índice de Letarté. ¿No? Más de 4 puntos, alta sospecha de hipotiroidismo congénito.
Este es un estudio que se realizó en el Hospital del Niño. Y en el Hospital del Niño lo que hacían es estudiar a todos aquellos que consultaban por hipotiroidismo congénito y ver cuáles eran los signos más importantes o más frecuentes que estos niños presentaban. Y vieron que, por ejemplo, la fascia abotagada es lo más frecuente, las fontanelas amplias, la piel seca, la ictericia prolongada, el estreñimiento, la hipotonía, la hiperactividad, o sea, eran signos, como dije, inespecíficos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un hipotiroidismo congénito? Idealmente deberíamos diagnosticarlo por el tamizaje neonatal, o sea, el examen de tamizaje que se le realiza a todo niño al nacer, a partir de las 48 horas de vida, se le realiza un tamizaje a todo niño que nace. Y si el TSH no sale por arriba de 40, decimos que este paciente tiene hipotiroidismo congénito. ¿Qué pasa si el niño no fue tamizado y ya viene posteriormente con clínica? Pues si tenemos un índice LTART mayor de 4, entonces estamos obligados a solicitar una TSH y T4 libre. Pedimos TSH y T4 libre y encontramos que la TSH está por arriba de 20, ¿se acuerdan? La tamizaje es TSH por arriba de 40, pero cuando sacamos TSH y T4 libre en sangre venosa central, decimos que una TSH mayor de 20 miliunidades por litro es positivo con una T4 libre baja. Si tenemos una TSH alta, mayor de 20, con una T4 libre baja, entonces estamos ante un hipotiroidismo congénito y debemos iniciar inmediatamente el tratamiento, independientemente de saber si cuál es la causa, si es ectopia o si es hipoplasia, si es genesia, no es lo más importante es iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Recuerden, como dije, que el cerebro es totalmente, críticamente dependiente de la hormona tiroidea, y si es que este paciente cada día que no recibe su hormona tiroidea, no está formando su cerebro, y que lo que no se forma en el día adecuado, entonces no se forma posteriormente. Entonces, cada día que pasa va disminuyendo el coeficiente intelectual del niño. Entonces, es importante que apenas lo diagnostiquemos, lo más pronto posible, iniciemos el tratamiento. Posteriormente ya veremos si se le puede ya posteriormente solicitar una ecografía tiroidea y ver si tiene o no tiene tiroides. O incluso una gammagrafía, ¿no? A veces una ecografía y vemos que no está la tiroides en el cuello. Algunos dirían, ¿cómo se hace una genesia o una ectopia? Tenemos que hacer una gammagrafía para buscar dónde está la tiroides, ¿no? ¿Qué pasa si mi TSH me sale normal o baja y la T4 libre está baja? Estaríamos frente a un hipotiroidismo de tipo central. Y de igual manera, apenas lo diagnosticamos, debemos iniciar el tratamiento. Ya posteriormente, estamos obligados, ante cualquier hipotiroidismo tipo central, o sea, que el problema está acá arriba, debemos solicitar una resonancia magnética que nos permita ver qué ha pasado, por qué el paciente no tiene una alteración del eje, si hay una alteración hipofisiaria. Y debemos solicitar dosaje de otras hormonas buscando si es un déficit aislado de TSH o es un problema de panhipopituitarismo. ¿Qué pasa si nos sale una TSH por arriba de 6, pero por debajo de 20? Decimos que para decir positivo es una TSH por arriba de 20. ¿Qué pasa si está por debajo de entre 6 y 20? Y la T4 libre está normal. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una TSH entre 6 y 20, con una T4 libre normal, lo ideal sería sacar una ecografía o una gammagrafía y ver si tiene o no tiene tiroides. Si está o no en su sitio. Y si no tenemos esa posibilidad, lo otro que podemos hacer es repetir el examen en 2 semanas. Ahora, apenas, como dije, diagnosticamos un hipotiroidismo, estamos obligados a iniciar de inmediato el tratamiento. Y el tratamiento de elección, o el fármaco de elección, es la levotiroxina, que es una hormona, ¿no? Vamos a darle levotiroxina y deberíamos idealmente iniciar el tratamiento en menos de los 15 días de vida. Deberíamos diagnosticarlo rápido y rápidamente iniciar el tratamiento en los primeros 15 días de vida. Es porque acuérdense que, como decía, ustedes ya lo han visto cuando han hecho neonatología y han visto en pediatría 1 también, que hablábamos de los 1000 días, ¿no? La importancia de los 1000 días, siendo tan importante la formación intraútero como el primer año y segundo año de vida.
Pero el primer año es el periodo más crítico, en el que se forma sobre todo la mayor cantidad se forma la mayor cantidad de neuronas y de conexiones de neuronas, la mielinización. Entonces, una alteración en este periodo crítico, una deficiencia de hormona tiroidea, para que el cerebro no se forme adecuadamente y provocará un retardo mental irreversible. Entonces, el tratamiento indicado para estos casos es la levotiroxina, como dije. Y la dosis, si el diagnóstico lo hacemos en el recién nacido, en el primer mes de vida, por tamizaje, la dosis es de 10 a 15 microgramos por kilo día. Pero si el diagnóstico lo hacemos ya pasado la etapa neonatal, pero en el primer año de vida, la dosis es de 5 a 7 microgramos por kilo día, ¿no? Y si el niño tiene más de un año o más de 10 kilos, pero menos de 20, la dosis es de 100 a 110 microgramos por metro cuadrado al día. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener presente? Recordemos que cuando hablábamos de los signos y síntomas, decíamos que estos pacientes pueden tener mixedema o un edema, una fascia abotagada, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen un mixedema y si nosotros le damos un tratamiento muy agresivo, o sea, le damos la dosis plena, ¿qué es lo que va a suceder? Que este paciente va a quemar edemas y ese exceso de líquido va a ir al intravascular y va a provocar una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, para evitar eso, si hacemos un diagnóstico muy tardío y el paciente está hemixedematoso, debemos iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis, ¿no? Para evitar la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, quiero que miren esta imagen. Este es un paciente típico. Esta es la fascia botagada, la del paciente con hipotiroidismo congénito. Miren, ahí ven el mixedema, ven la fascia botagada, como decía, la macroglosia. Este paciente sin tratamiento, y este es el mismo paciente, pero después de 6 meses de tratamiento. Miren, el mismo paciente, ¿no? Miren su carita cómo cambia cuando ya recibe tratamiento con levotiroxina. Miren el mismo bebito del video, ¿no? Miren el bebito del video con 1 año y medio, sin tratamiento, ¿no? Y acá, a una semana, solo con 1 semana de tratamiento con levotiroxina, miren cómo cambia su carita, ¿no? Miren su carita, su piel ya más rosadita, ya no está tan pálido, miren ya quemado un poco los edemas, ya no está la macroglosia, miren, incluso ya nos mira, ya hay conexión, ya se conecta con nosotros, hasta el pelito ha mejorado, ¿no? Ven sus ojitos más vivarachos, cómo los observan, los miran, es porque ya está con tratamiento y con tan solo 1 semana. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Recordar que la levotiroxina para que pueda funcionar adecuadamente debe ser administrada media hora antes de los alimentos, incluso 1 hora, se dice, debe estar en ayunas, porque esta levotiroxina, existen diferentes factores que van a alterar su biodisponibilidad. Por ejemplo, si la mamá lo administra junto con soya, con leche de fórmula, con fibra, con hierro, porque a veces el niño tiene anemia y le das junto con su hierro, entonces estos van a alterar la absorción de la levotiroxina y van a impedir que se absorba de manera adecuada. Y recuerden que es muy, muy importante el tratamiento, sobre todo de inmediato, lo más rápido posible, ya que los pacientes diagnosticados y tratados precozmente tienen mayor posibilidad de alcanzar un CI normal. Pero si el diagnóstico lo hacemos tardío, se ha demostrado que por cada mes de demora en el inicio de tratamiento se produce una pérdida de 5 a 10 puntos sobre el CI. Como dije, el hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental prevenible. Entonces, cuando ya hemos diagnosticado al paciente y hemos iniciado el tratamiento, el primer control debe ser a las 2 semanas de iniciado el tratamiento. Y posteriormente se dará un control cada 1 o cada 3 meses. Generalmente cada mes, porque el niño va aumentando de peso y hay que ir dosificando la dosis para que no nos quede corta y no se altere el desarrollo cerebral. Cuando el niño llega a los 3 años, ¿cómo diferenciamos en un hipotiroidismo permanente de un transitorio? No hay forma. Entonces, en el momento en que lo diagnosticamos, no hay forma de diferenciarlo, entonces lo que tenemos que hacer es esperar a que el cerebro del niño se forme completo alrededor de los 3 años, y cuando ya el cerebro se ha formado, podemos intentar retirar el tratamiento y ver si nuestro hipotiroidismo ha sido transitorio o ha sido permanente. Entonces, a los 3 años lo que vamos a hacer es suspender la levotiroxina y observar si hay respuesta. Si la TSH y T4 libre se ha recuperado y ya está normal, entonces eso ha sido transitorio, suspendemos el tratamiento. Pero si la TSH sigue saliendo alta y la T4 libre baja, entonces esto es un hipotiroidismo
permanente y tenemos que iniciar tratamiento ya de por vida. Hay que recordar de que iniciamos el tratamiento, más o menos la TSH se suele regular al mes y la T4 libre, sí, entre 1 y 2 semanas. Recuerden que si no diagnosticamos oportunamente el hipotiroidismo, ¿qué va a suceder? Va a haber, como dije, un retardo mental irreversible. Va a haber un retraso del desarrollo psicomotor, va a haber talla baja. Miren, esta niña que ustedes ven acá en la figura, uno la mira y podría decir, no, parece una niña de 5 años, 6 años, miren, está cambiando los dientecitos. Esta es una niña de 15 años. Miren lo chiquitita que es, miren su carita, miren esa es la fascia abotagada, miren su fascia abotagada, su macroglosia, el retraso de la erupción dental, ¿no? Otra complicación es la hernia umbilical, la hernia inguinal, obviamente el retraso puberal o la dificultad, obviamente en el aprendizaje, tiene retardo mental. Miren, este es otro niño de 15 años. Mírenlo como es tan pequeñito, ¿no? Miren acá, este es mi escritorio, miren cómo a la justa pasa en mi escritorio, chiquitito, ¿no? Y miren acá hay infantilismo sexual, no hay desarrollo puberal porque no hay hormona tiroidea. Entonces, en conclusión, el hipotiroidismo congénito es la alteración endocrina más frecuente del recién nacido, es la principal causa de retardo mental prevenible en el Perú. El principal tipo de hipotiroidismo congénito es el permanente y sobre todo de causa primaria. Y es de vital importancia el tamizaje neonatal para hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Se debe sospechar en todo niño, se debe sospechar de hipotiroidismo congénito en todo niño con un índice de Letarte de más de 4 puntos. Y el tratamiento de elección es la levotiroxina. Ahora, en forma sencilla, no nos vamos a extender mucho, debemos saber qué cosa es el tamizaje neonatal. ¿Se acuerdan que les decía qué importante es diagnosticar el hipotiroidismo congénito lo más pronto posible, ¿no? Si un niño nace y lo diagnosticamos inmediatamente a los días del nacimiento, podemos iniciar el tratamiento. Y si iniciamos el tratamiento de forma tan temprana, ese niño no tendrá ninguna secuela. Entonces, por eso es importante el tamizaje neonatal. ¿Qué cosa es tamizar? Tamizar es colar, filtrar. O sea, la OMS lo define como el uso de una prueba sencilla en una población saludable. Entonces, a veces no es tan simple cuando a veces me dicen, doctora, no le han hecho la prueba de hormonas tiroideas porque nació sanito. No, acuérdense que el tamizaje es una prueba sencilla que se aplica a una población saludable, o sea, asintomática, ¿no? Para poder identificar a aquellos niños que tienen alguna patología estando asintomáticos. O sea, las pruebas de tamizaje son para diagnosticar a los pacientes asintomáticos, antes que, o sea, que tienen la enfermedad, pero que no lo están expresando. Es un estudio para seleccionar, identificar y clasificar enfermedades en el recién nacido antes que éstas se manifiesten para poder prevenir secuelas o la muerte. Entonces, ¿por qué es importante? Por lo que he estado recalcándoles en numerosas oportunidades. Porque en las etapas tempranas del desarrollo, los 3 primeros años de vida, el cerebro es dependiente críticamente de la hormona tiroides. O sea, la hormona tiroides está formando el cerebro del bebito los primeros 3 años. Entonces, cada día que no le damos tratamiento, no se forman neuronas, no hay conexión neuronal y hay retardo mental. Y los síntomas son inespecíficos, como decía, no es que uno los ve y dice, ya es esto, no. No es como una apendicitis que tienen, me hago una positivo, apendicitis, no. Acá los signos son inespecíficos y la demora en el tratamiento va a llevar a un deterioro de la función cerebral, pérdida de coeficiente intelectual y alteración del desarrollo psicomotor normal. El tamizaje neonatal es la estrategia más exitosa para identificar hipotiroidismo congénito antes de que haya una hipotiroxinemia que ocasiona consecuencias irreversibles. Vamos a ver, como dije, que el tamizaje ha puesto una incidencia que incluso llega a 1 por cada 3.000 a 3.500 recién nacidos vivos. O sea, es relativamente frecuente. Y el 90% de estos hipotiroidismos serán de tipo permanente. ¿Cómo aparece? ¿Cómo nace la prueba de tamizaje neonatal? En 1961, Robert Guthrie es este médico que crea el tamizaje neonatal en 1961 porque tiene 2 hijos que tienen fenilcetonuria y sus hijos lastimosamente pues tienen un retraso mental importante y posteriormente fallecen. Y él empieza a pensar, porque se le hizo el diagnóstico muy tardío, entonces él empieza a pensar, de repente si se hubiera hecho el diagnóstico tempranamente, cuando ellos recién nacieron, yo hubiera tenido mayor precaución
y mi niño no hubiera muerto de fenilcetonuria. Entonces, él crea, por primera vez, él crea esta tarjeta que es la tarjeta de Guthrie, esta prueba de tamizaje que le permitía diagnosticar precozmente la fenilcetonuria, ¿no? Entre 1961 y 1963. En 1964 ya se amplía esta tarjeta, no tan solo para diagnosticar fenilcetonuria, sino también para identificar la lactosemia. Pero vamos a ver que el primer programa de tamizaje neonatal para hipotiroidismo se crea en Canadá en 1974. Miren, acuérdense ese año, en el 74. Y en el 75 Estados Unidos también lo imita, ¿no? Identificando a los neonatos con hipotiroidismo congénito de 1 en 4.094 en el 87 a 1 en 2.372, o sea, siendo mucho más frecuente. Vamos a ver que en Estados Unidos, en el 2006, la Asociación Americana de Pediatría publica las guías actualizadas para el tamizaje neonatal y para el tratamiento del hipotiroidismo congénito, ¿no? Estableciendo normas para identificar, para que el médico pueda identificar, diagnosticar, tratar y hacer un seguimiento oportuno de la enfermedad. En Estados Unidos incluso se hace 2 tamizajes. El recién nacido se le tamiza al alza hospitalaria y se hace un nuevo tamizaje, o sea, un doble tamizaje, se le cita a las 2 semanas para volver a repetir el tamizaje. Esto les ha permitido identificar cada vez más neonatos con hipotiroidismo congénito. La prevalencia incluso mundial se habla de 1 en 4.000 recién nacidos en países desarrollados. Y en países como Perú no hay una verdadera prevalencia, porque no hay no hay una buena estadística, en verdad. En el 2014, la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica publica las nuevas guías de consenso para el diagnóstico de tamizaje, por el tamizaje, diagnóstico y tratamiento. Y ellos hablan que una TSH mayor de 40, acuérdense, por tamizaje, una TSH mayor de 40 tamizaje es indicativo de hipotiroidismo congénito y se debe iniciar el tratamiento tan pronto como la muestra confirmatoria sea tomada. Pero dicen, le sale más de 40, yo tomo la sangre de venosa central para hacer el diagnóstico confirmatorio, pero no espero el resultado, inicio el tratamiento. Eso es lo que dice el consenso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica. ¿Y cómo estamos en el mundo? En Latinoamérica. Borrajo en el 2007. Borrajo en el 2007 es un autor que estudió conocer cómo estaban los programas de tamizaje en los países de Latinoamérica. No. Ya. En el 2007, Borrajo publicó un artículo en el que hablaba de cómo estaba el tamizaje en Latinoamérica. Y él hablaba que los clasifica en grupos, desde el grupo 1, donde estaba Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay, donde estaba un tamizaje al 100%, o sea, todos los bebitos que nacían eran tamizados. Después estaba en el grupo 2, Brasil, México, Argentina, que tamizaban entre 60 y 80%. Y de ahí, así los diferentes grupos, conforme qué porcentaje de tamizaje tenía. ¿Y dónde estaba Perú? Perú estaba en el grupo 4, con Nicaragua, que tenían un tamizaje entre 4 y 6%. Tu papá lo tiene, tu papá. Un tamizaje entre 4 y 6%. O sea, Perú todavía estaba muy lejos de los otros países desarrollados. Algunos dicen, pero miren, Chile estaba al 100%, nuestro vecino, pero nosotros estábamos entre un 4 y 6% para el 2007. Había países que estaban peor, ¿no? Como Guatemala, República Dominicana, Bolivia, ¿no? Panamá, Ecuador, que tenían menos del 1%, y el grupo 6, donde estaba El Salvador, Haití y Honduras, donde no tenían ningún programa, que era peor, ¿no? En el Perú, ¿cómo es la historia en el Perú de la prueba de tamizaje? Vamos a ver que, miren, ¿se acuerdan que hablábamos del 74 en Canadá y 75 en Estados Unidos? Acá más bien en el Perú aparece en 1997, varios años después. Y la primera iniciativa para formar el programa de tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito se da en el Hospital del Niño, quienes fundan el primer laboratorio de tamizaje neonatal, pero no fue financiado por el Estado, sino por una ONG coreana. Y como fue con dinero de una ONG, cuando se acabó el dinero, se acabó la prueba de tamizaje. Entonces fue un corto periodo, ¿no? Y que esta prueba, este laboratorio experimental de hipotiroidismo del Hospital del Niño, logró que se dicte la resolución ministerial que declara el tamizaje o la prueba de screening para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito como una prueba de uso necesario. Tu papá pide, tu papá. Entonces,
el Ministerio de Salud declara la prueba de hipotiroidismo congénito, el tamizaje neonatal, como una prueba de uso necesario. En el 2002, el Hospital Rebagliati replica esta iniciativa e inicia su prueba, su laboratorio de tamizaje, implementándose a nivel nacional a todos los de salud. Entonces, ellos hablaban de una cobertura al 100% para el 2013 en todos los niños nacidos en salud. Todos los niños que nacían en salud eran tamizados y se les hacía 4 pruebas: para hipotiroidismo congénito, para hiperplasia suprarrenal congénita, para fenilcetonuria y para galactosemia. Pues son esas 4 enfermedades que dosa el tamizaje neonatal: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y galactosemia. En el 2003, la Maternidad de Lima crea su propio programa de tamizaje neonatal, igual, para dosar hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y galactosemia. Y ellos hablaban de una cobertura del 98.8%, pero de los nacidos en la Maternidad de Lima. En el 2006 se da la norma para la atención integral del niño y la niña, hablando de que el tamizaje sería obligatorio en el Perú al 100%, a todo recién nacido que naciera, máximo a las 60 horas de vida, de una muestra tomada en sangre de talón. En el 2006 se hablaba de un tamizaje al 100%. Y en el 2012 se da la ley que declara de interés nacional la creación de un programa universal de tamizaje. O sea, en el 2006 hablaban del tamizaje al 100% y de una creación de un programa universal. Pero, ¿y qué cosa tendríamos que tamizar según el ministerio? Deberíamos tamizar hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, hipoacusia y catarata congénita. Entonces, el tamizaje debería incluir todas esas patologías. Vamos a ver que en el Perú la prevalencia no es real, no se sabe exactamente de cuánto es la prevalencia, ya que nuestro sistema de salud es un sistema desmembrado, no está integrado. O sea, salud da una incidencia, el ministerio da otra incidencia, las Fuerzas Armadas dan otra, las clínicas no reportan estadística. Entonces, digamos que la prevalencia no es real, en Perú no se sabe, no se conoce la verdadera incidencia. Pero se sigue hablando de que el diagnóstico sigue siendo tardío. El Hospital del Niño hablaba de un diagnóstico, todavía hablamos de 6 meses. O sea, sigue siendo tardío. Y en Lambayeque, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos acá en Chiclayo? El Hospital Regional creó su primer laboratorio de tamizaje neonatal, ¿cuándo? En el 2018. ¿Se acuerdan que acá estábamos en el tamizaje al 100% en el 2006? En el 2006 decíamos tamizaje al 100%, decía el Estado, ¿no? Tamizaje al 100%. En Lambayeque se crea el primer laboratorio de tamizaje neonatal en el 2018, para tamizar hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal congénita. Dicen al 100% de todos los niños nacidos en el Hospital Regional, que tampoco es totalmente cierto, porque por periodos, por épocas, no ha habido reactivos. Por ejemplo, en época de pandemia no se le hizo tamizaje a ningún niño que nació en el Hospital Regional. El Hospital Belén no tamiza, el Hospital Las Mercedes tamizan a veces cuando tienen la prueba, muchas veces no la tienen, por épocas no tienen reactivos. El Almanzor sí tamiza, pero tamiza y envía las muestras a Lima, y los resultados suelen llegar después de 4 o 5 meses, cuando ya hay un retardo mental implantado. Entonces, Toribia Castro no tamiza, Referencial de Ferreñafe no tamiza, o sea, muchos hospitales, o sea, estamos muy, muy lejos de lograr el tamizaje al 100%. Y la técnica es una prueba, o sea, el tamizaje neonatal es una prueba tan sencilla, porque tiene un método, el método de hacerlo es tan fácil. ¿Qué es lo que vamos a dosar? Vamos a dosar TSH y 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Para diagnosticar hipotiroidismo congénito y hiperplasia suprarrenal congénita. Y lo vamos a hacer en sangre de talón. Y lo que hacemos es, ¿cuándo se tiene que hacer la prueba de tamizaje? Idealmente entre el tercer y quinto día de vida. ¿Recuerdan que hablábamos cómo la TSH se eleva para lograr la termorregulación? Entonces, por eso que no podemos hacer la prueba de tamizaje en los primeros 48 horas.
porque nos va a salir una TSH mayor de 100. Entonces, no, lo tenemos que tamizar entre el tercer y quinto día de vida. Recuerden, eso es una pregunta de examen. El tamizaje se realiza entre el tercer y quinto día de vida, y vamos a tamizar TSH para descartar hipotiroidismo congénito y 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita. Y lo hacemos en una muestra de sangre de talón y lo ponemos en un papel filtro. Lo otro que tenemos que recordar es que en los prematuros se les debe repetir la prueba, se les debería tomar recién a los 7 días de vida o a las 40 semanas de edad protegida. Es bien sencillo, lo que vamos a hacer es, este es el piecito del bebé, vamos a hacer este esquema de acá que se llama el esquema Blumenfeld, y las zonas de punción es estas de acá, las que están aquí, en las zonas más laterales, las que están sombreadas, ahí es donde vamos a hacer la punción, según el esquema de Blumenfeld. Idealmente no deberíamos usar cualquier aguja de punción, sino lo ideal es utilizar las lancetas automáticas, que van a permitir una incisión de 1 milímetro de profundidad por 2.5 de largo, y que van a ser más exactos. Nunca debemos puncionar la zona central, eso que está acá en blanco, porque si puncionamos la zona central a una profundidad no adecuada, podemos dañar el calcáneo y podemos provocar una osteomelitis del calcáneo. Entonces, idealmente deberíamos usar las lancetas automáticas. Por complicaciones mínimas, las complicaciones de cualquier inyectable, ¿no? De que no se haya hecho una correcta asepsia de la zona, o que haya habido una mala técnica, un sangrado insuficiente, o que se haya calentado mucho la zona del bebé, a veces ponen agua caliente para calentar el talón y le queman la piel, eso no debería hacerse, o como dije, puncionar en la zona central y nos lleva un osteomelitis calcáneo. Pero las complicaciones son muy raras. Lo único que tenemos que hacer es tomar el piecito del bebé de esta forma, hacer la punción según el esquema Blumenfeld, y en la tarjeta, esta tarjetita se llama tarjeta de Guthrie o la tarjeta de papel filtro, donde hay los 5 circulitos para cada enfermedad, poner una gotita de sangre, nada más. Limpiamos con alcohol no yodado, o sea, alcohol simple, no yodado, limpiamos el taloncito con alcohol y hacemos la punción según el esquema Blumenfeld y dejamos caer una gotita de sangre en cada circulito. Dejamos 1 hora que se seque la tarjeta y lo ponemos en un sobre y lo mandamos a Lima para que lo puedan hacer, o lo mandamos a nuestro laboratorio en el hospital regional. Entonces es simple, se puede hacer hasta en Caguas y Cañaris, en las zonas más lejanas, se hace la punción, se deja caer las gotitas, a las 5 o 6 gotitas dependiendo de la tarjeta, y se deja secar 1 hora y se envía en un sobre a Lima o al hospital referencial, ¿no? Es una prueba sencilla, incluso la misma persona que toma la muestra puede ver, acá está muy diluida, acá es muy poquita sangre, acá me ha salido. Es tan simple la prueba que la persona que toma las muestras de sangre puede mirar la tarjeta y decir, no, está mal tomada, y lo puede volver a tomar. O sea, no tiene por qué esperar a que venga el resultado. ¿Cómo lo interpretamos? Esto es facilísimo. Acuérdense cuando veíamos el esquema, ¿no? Decíamos que si era en sangre venosa, la TSH mayor de 20 era diagnóstica. En tamizaje, decíamos una prueba, cuando tomamos la muestra pasada las 48-72 horas, una TSH menor de 10, quiere decir que el niño está normal, no tiene nada, no tiene hipotiroidismo congénito. Si la prueba sale mayor de 40, estamos ante un hipotiroidismo congénito, la prueba es positiva y debemos iniciar el tratamiento inmediatamente. ¿Qué pasa si nos sale entre 10 y 40? Estamos ante un resultado dudoso. Si está dudoso, lo que tenemos que hacer es repetir inmediatamente el tamizaje. Y si nos vuelve a salir entre 10 y 40, deberíamos tomar una muestra de sangre venosa. Una muestra de sangre venosa. Y si nos sale, ahí sí, una muestra de sangre venosa central. Si la TSH nos sale mayor de 20, con una T4 libre normal o baja, estamos ante un hipotiroidismo y debemos iniciar el tratamiento inmediato. Si nos sale otra vez entre 6 y 20, o sea, dudoso, y nos sale una T4 libre normal, entonces tenemos 2 opciones, o iniciar el tratamiento con levotiroxina y reevaluar en 3 años, o podríamos pedirle una ecografía, una gamografía de tiroides, para saber, ¿hay tiroides o no hay tiroides? Pero normalmente nos inclinamos a iniciar el tratamiento inmediato y esperar
hasta que el niño tenga 3 años para suspender el tratamiento y ver si era transitorio, confirmar el diagnóstico. Ahora, lo que tienen que recordar es que sí hay unos casos especiales, que debemos repetir la muestra de tamizaje entre 2 y 4 semanas de vida en los recién nacidos prematuros. En el recién nacido prematuro debemos repetir entre 2 y 4 semanas una nueva muestra o incluso a las 40 semanas de edad corregida. Hay que repetirlo en enfermos críticos, de repente niños que han estado graves, como que han tenido un falocele, que han tenido, que han estado sumamente en sepsis, que han estado en falla respiratoria importante, que han tenido ventilación mecánica, que han usado con dopamina. A ellos hay que repetirle la prueba de tamizaje en 2 a 4 semanas, aquellos que fueron sometidos a cirugía, en los gemelos, ante la posibilidad de una elevación tardía de la TSH. Se recomienda una nueva toma de muestra a las 2 semanas en los prematuros, en los gemelos, en los niños con síndrome de Down, en los hijos de madre con problema de tiroides, ante la posibilidad de que se nos pase una muestra negativa y no serlo. En conclusión, el tamizaje neonatal son estrategias de salud pública esencialmente preventivas que permiten identificar precozmente una patología que puede llevar potencialmente a un grave problema de salud, tanto como retardo mental, daño neurológico o metabólico que inclusive puede desencadenar en la muerte. Y evitándolos con un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, mejora sustantivamente el futuro, tanto y la calidad de vida de los niños y de sus familias. En conclusión, el tamizaje neonatal incluye el descarte de hipotiroidismo congénito, hiperplasia congénita, fenilcetonuria y galactosemia. Esas son esas 4 enfermedades las que vamos a dosar: hipotiroidismo, hiperplasia y fenilcetonuria y galactosemia. Y se debe realizar entre el 3er y 5.º día de vida y se debe repetir en 2 a 4 semanas en los recién nacidos prematuros, enfermos críticos, sometidos a cirugía, gemelos, niños con síndrome de Down, y en prematuros recuerden que lo ideal es tomarlo a los 7 días de vida y a las 40 semanas de edad corregida. La idea es diagnosticarlos lo más temprano posible, lo más precoz posible, si es posible cuando no hay síntomas, y no esperar a que el niño esté así, ¿no? No llegar a esto, mira, es un niño de 17 años, no. El diagnóstico debe ser temprano, antes de que hayan secuelas neurológicas irreversibles. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta en relación a este tema? ¿No? Doctora, buenas tardes. Una Hola, pregunta. dime. En caso de que hayan niños como los que mostré en la imagen que llegan a los 15 años ya con un retardo mental irreversible y con todas esas características, ¿ya no existe tratamiento o cómo se los podría O tratar? sea, le damos tratamiento de reemplazo hormonal, pero ya el retraso mental está instalado. Entonces, solamente para ayudarles un poquito a valerse por sí solos, a que no se presenten más complicaciones. Pero ya que el niño vaya o sea, a recuperar la parte neurológica, eso ya no va a ser. Entonces, la cosa Mm. le damos tratamiento para ayudarle a crecer un poquito, digamos, a que no haya más complicaciones, ¿no? Que se conecte un poco más con el entorno, pero no es que va a recuperar y va a tener un CI normal. Ah, ya está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mañana vamos a desarrollar este caso. Mañana les voy a llevar así más fotos para que puedan ver pacientes y puedan identificar los hipotiroidismos congénitos porque son importantes diagnosticarlos a tiempo. Entonces, lean, chicos, el casito clínico que es casi de libro, para que no se les vaya a pasar un caso de hipotiroidismo congénito en algún momento cuando se vayan de serum. Porque es bien frecuente que muchos serums los encuentran a estos niños y los mandan. Los diagnosticamos, claro, tardíamente, pero aunque se los diagnostican, ¿no? ¿Alguna pregunta más?